Universidad Externado de Colombia, especialista de Derecho de Seguro por la Universidad Pontificia Javeriana, docente con especialización en Derecho de la Responsabilidad por la Universidad de La Sabana de Bogotá, maestría en Derecho Privado por la Universidad de Medellín, es miembro fundador del Instituto Colombiano de Responsabilidad Civil y del Estado, AYARCE, y director de la revista de Responsabilidad Civil del Estado. Es miembro de la Asociación Colombiana de Derecho de Seguros, ALCOLDECE, y árbitro de la revista del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Es magíster en Derecho de Daños por la Universidad de Girona, España. Cuenta con diplomado en Derecho de Seguros por la Universidad de Salamanca, España. Es autor del libro Seguros Obligatorios y Voluntarios en Accidentes de Circulación, primera edición, Legis 2018, y hoy nos va a disertar acerca de la responsabilidad de las compañías de seguro en los accidentes automovilísticos y de seguro obligatorio. Con ustedes, el doctor Andrés Orión Álvarez. Gracias, doctora Ana María, y un saludo especial al doctor Julio González. Excelente exposición. Especial saludo al doctor maestro de vocación, magistrado, el doctor Abel Augusto Zamorano, que siempre tiene la deferencia y la especialidad de convocarme a estos encuentros académicos de tanta importancia para ambos países. Somos países cercanos, amigos, y en lo jurídico muy cercanos. Bueno, veo impecable la organización del evento en el tema académico, porque el doctor González nos contó sobre los accidentes viales, unas cifras lamentables que en Colombia son peores, y esto es un tema cultural. Entonces nos mostró las víctimas, el mal comportamiento de los peatones, el mal comportamiento de los motociclistas, conductores de vehículos. Yo les voy a contar quién va a pagar esas lesiones o esas muertes. Por eso veo que hay un buen empalme allí en los temas. Y este es un tema que a mí me surgió la inquietud cuando hice la maestría en Girona, España, porque desde luego, guardando las proporciones con la historia, con la antropología, con la psicología, con la capacidad económica, con el bloque económico y la Comunidad Europea, con el tema cultural, todo lo que usted quiera que nos diferencie de Europa, pues ahí hay un ejemplo importante de cómo allá, y no en Colombia, y no en Panamá, existe un seguro obligatorio de responsabilidad civil para estos asuntos. Y de la mano una regulación estricta en el tema de responsabilidad civil para el pago de daños y lesiones a personas. Entonces, el libro que yo escribí, o la tesis que hice de la maestría, que después lo publiqué en Colombia con Legis y mereció un premio en ACOLDECE, que es la Asociación de Aseguradores de Colombia, se los voy a dejar ahorita con la organización. Ya está agotado físicamente, pero les queda a todos los asistentes el PDF. Y ahí hago una especie de comparación de lo que pasa en Europa, la historia y toda la evolución de ese seguro, con lo que poco que tenemos en Latinoamérica. No me refiero solamente a Panamá y Colombia. Realmente es que estamos mal de legislación en derecho de seguros y en la imposición del seguro obligatorio de manera en temas de responsabilidad civil para accidentes de vehículos a motor, como lo llaman en España. Así las cosas, el propósito de estos 30 minutos es que nos quede claro que veo que hay confusiones en nuestro país y aquí en general en Latinoamérica, haciendo el estudio de derecho comparado, entre lo que es el seguro obligatorio de accidentes de tránsito y el seguro obligatorio de responsabilidad civil. Son dos productos totalmente diferentes. Y vuelvo a la conferencia del doctor, vamos a ver quién es el que va a pagar y de qué manera y cómo esos daños causados en accidentes de tránsito.
Vamos a hablar de las coberturas que tiene el seguro de responsabilidad civil, un poco a mirar qué pasa con algunos países de Latinoamérica que nos llevan ventaja. Vamos a diferenciar qué es el SOAT en Colombia, que existe en Panamá, que no es un seguro obligatorio de responsabilidad civil, y ahí terminamos para que quede el paralelo. Si se cumple el propósito de que nos quede claro el lindero entre uno y otro producto, hemos librado la conferencia. El seguro de responsabilidad civil, repito, no es obligatorio. Solo en Colombia y solo en Panamá para algunas actividades, no en general. Es un seguro de responsabilidad patrimonial, y esto es lo que empieza a hacer la diferencia con el seguro de accidentes de tránsito. Cubre la responsabilidad en que incurre el asegurado. El asegurado va a la compañía de seguros y le dice: yo estoy manejando, estoy conduciendo este vehículo, puedo causar las lesiones graves o la muerte a una persona, afectaría mi patrimonio, hágame el favor y me carga, me sostiene, me pone la sombrilla en este riesgo, y yo, a cambio de que usted me cubra los eventuales daños que cause con la conducción del vehículo, yo le pago una prima. Entonces, la esencia del seguro es proteger el patrimonio del asegurado que eventualmente va a causar un daño como los que vimos ahora en la conferencia del doctor González. ¿Cuál es el interés entonces asegurable como uno de los elementos del contrato de seguro? El patrimonio del asegurado. Lo que pasa es que en Colombia, y la tendencia mundial, porque ustedes van a ver, el tema del seguro es un tema transnacional. Cada vez la reglamentación del derecho de seguros es más similar, es más unificada en el mundo, y eso tiene una explicación. Finalmente, quien pone la plática son las reaseguradoras en Estados Unidos o Europa, y ellas van imponiendo unos clausulados. Entonces, no es extraña la legislación del seguro en España, en Alemania, en Francia, en Panamá o en Colombia. Cada vez son más cercanas. Ese es el interés asegurable en cualquier parte del mundo. En Colombia aparece la ley 45 del 90 y dice: un momentico, bien, vamos a proteger el patrimonio del asegurado. El asegurado quiere trasladar ese riesgo por si causa un daño, para que la compañía pague en lugar de él. Estamos de acuerdo. Pero ¿y la víctima? La víctima que acaban de atropellar y levantar en ese carro, como vimos en ese video tan fuerte. Entonces, en Colombia aparece la ley 45 del 90, que es una gran ley que reforma el derecho de seguro. Entre otras cosas, hicimos un estudio en Salamanca sobre la edad de la reglamentación del contrato de seguro en Latinoamérica, y tenemos normatividades muy antiguas, de 50, 70, 80 y 100 años. Creo que a estos países, a nosotros aquí en la vecindad, nos ha faltado iniciativa legislativa para ir modernizando el derecho de seguros. Es que sin seguro usted no podría estar sentado aquí escuchando esta conferencia, así de sencillo. Uno escucha a algunos colegas: no, es que a mí los derechos de seguro no me gusta, y esa letra chiquita no la entiendo. No, el seguro es transversal a toda la actividad del ser humano. Cuando usted está durmiendo en su apartamento, y si es un edificio de propiedad horizontal, tiene unas coberturas. Usted se monta en el ascensor de su unidad y tiene otras coberturas. Que no lo sienta es otra cosa, pero de alguna manera lo está pagando. Así está en la cuota de administración. Si se montó en el Uber, si se montó en el taxi, si se montó en el metro, tiene coberturas. Si viene a pie y le cae un poste allí en la esquina, como le pasó a un amigo mío en Medellín hace poquito, eso tiene otra cobertura de seguro. Si aquí entrando al hotel hay un charquito, que yo ahorita estaba desayunando y me caigo porque el aire acondicionado suelta una agüita, si se cae usted ahí hay una cobertura de seguro. Para entrar usted por esa puerta está asegurado. Es decir, no se concibe la vida del ser humano, de la sociedad, de la familia y de la empresa sin un seguro. No podría existir. Las grandes actividades, las hidroeléctricas, las energías, el transporte aéreo, el transporte público terrestre, el transporte fluvial, imagínese lo que usted quiera, está y debe estar asegurado. Entonces, ojo con la importancia del seguro. Riesgo asegurable, pues es la responsabilidad civil que vimos ahora gráficamente en que pueda incurrir el asegurado, clarísimo.
Y aquí viene el tema de la ley 45 del 90. Mire que es una ley del 90, nuestra ley en Colombia es de 1971. La reglamentación incluida dentro del Código de Comercio. Y en el 90 se modernizó, en el 90. Y ahí dice, un momentico, vamos a darle la importancia no solo al patrimonio del asegurado, sino a los derechos de la víctima, que resultó fallecida o en estado de invalidez o paraplegia o amputada por un accidente de tránsito. En ese orden de ideas, la protección es dual. Cuidamos la plática y el patrimonio del asegurado que puede causar el daño y protegemos los derechos de la víctima que resulta afectada. Eso está muy bien. Y por eso se le da acción directa a la víctima, que es el beneficiario del contrato de responsabilidad civil, sin celebrarlo y sin pagarlo, para que acuda a reclamar directamente a la compañía de seguros sin pasar por medio del causante del daño, esto es del asegurado. Ese básicamente es como una breve introducción para que tengamos claro la esencia y la razón de ser del seguro de responsabilidad civil. No me está pasando en la presentación. Bueno, ahora sí. Y en Colombia tenemos una norma que es vergonzosa. Aquí no vamos a venir tampoco pues a chicanear, decir que tenemos la mejor normatividad en derechos de seguros del mundo, porque no es así. Y estos escenarios pues son para eso, para que también nos saquemos los trapitos al sol y digamos las cosas como son. Les decía que nuestro Código de Comercio, que regula el derecho de seguros en Colombia, es de 1971 con una norma modificatoria de 1990. Y ahí aparecía el debate muy necesario que se mantiene hasta el día de hoy, vergonzoso desde el punto de vista de la naturaleza del seguro, y es que inicialmente el seguro cubría todos los daños que causara el asegurado. De eso se trata, indemnizar los perjuicios patrimoniales que sufra el asegurado. Cuando el asegurado paga daño emergente, lucro cesante, daño moral, daño a la vida de relación, todo eso es su patrimonio. Hasta ahí estaba bien. Viene la tal norma que quiere reformar y darle más derechos a la víctima y cambia ese verbo de sufrir por causar, lo ven ahí en mayúscula y color morado. Entonces dice que ya lo que indemniza son los perjuicios patrimoniales que causa el asegurado. Con ese cambio de verbo, lamentablemente, se abrió el debate en Colombia y no se ha cerrado todavía, y estamos hablando de 1990. ¿Por qué? Porque entonces salen unas compañías y dicen, si vamos a cubrir los perjuicios patrimoniales que cause el asegurado, pues que los perjuicios patrimoniales son aquí y en cualquier parte del mundo, lucro cesante y daño emergente. Y paré de contar. Entonces, si lo que queremos es cubrirle el patrimonio del asegurado, protegerlo y brindarle derechos a la víctima de paso, no estamos haciendo nada porque nos estamos quedando en la indemnización con la mitad de la tipología del daño. Y traigo estos países donde no entran en esa discusión de causar o sufrir. Si lo que queremos es cubrir el patrimonio y el derecho de la víctima, usted tiene que pagar todos los perjuicios que cause en el ejercicio de actividades peligrosas, en este caso conducción de vehículos a motor. Argentina. El asegurador se obliga a mantener indemne al asegurado por cuanto deba a un tercero en razón de la responsabilidad. ¿Cuál? La que sea en Argentina y lo que considere en Argentina, que es indemnizar plenamente el daño. Punto. México. El seguro contra la responsabilidad, la empresa se obliga a pagar la indemnización que el asegurado deba a un tercero. ¿Cuál? Toda. Paraguay lo mismo. España, por el seguro de responsabilidad civil, el asegurador se obliga a cubrir el riesgo del nacimiento a cargo del asegurado, de la obligación de indemnizar a un tercero, los daños y perjuicios. ¿Cuáles? Los daños y perjuicios de España, todos, ¿sí? Y eso mantiene la coherencia con el discurso que queremos proteger, el patrimonio del asegurado y los derechos de la víctima. Chile, el asegurador se compromete a indemnizar al asegurado del perjuicio patrimonial de su obligación de reparar los daños y perjuicios causados a terceros por hechos en los cuales sea civilmente responsable. De manera que es un debate lamentable en Colombia que han hecho las compañías de seguros serias en el mercado. Si quiere un seguro RC, yo se lo vendo completo, es decir, le cubro todo, no solamente los patrimoniales. Y desde luego eso tiene una contraprestación y un pago de prima pues equivalente, eso no tiene discusión.
Y es que si nos ponemos a ver, en Colombia, y eso ha sido motivo de otras conferencias aquí en clases, en diplomados y en este mismo escenario, tenemos una tipología de perjuicios extrapatrimoniales bien grande. Es decir, en algunos países solo existe en el perjuicio inmaterial o extrapatrimonial o extraeconómico el daño moral y punto. No, en Colombia tenemos para la sala civil de la Corte, es decir, jurisdicción privada civil ordinaria, daño moral, daño a la vida de relación y ahora daño al buen nombre. Y para el Consejo de Estado tenemos daño moral, esto es la jurisdicción de las demandas contra el Estado colombiano, daño a la salud y afectación a un bien constitucionalmente protegido. Si ese es el abanico de los perjuicios extrapatrimoniales y no los vamos a cubrir, nos estaríamos quedando en la mitad del tema en una cobertura parcial que desde luego es indeseable para la sociedad, para la víctima, para la misión de justicia y para el asegurado que quiere cubrir su patrimonio. Espero estar siendo claro. Entonces, dejando el seguro de responsabilidad civil al cual volvemos ahora y cumpliendo el propósito de la charla, que es hagamos la diferenciación entre el seguro obligatorio de accidentes de tránsito y el seguro obligatorio de responsabilidad civil, vamos a pasar a este, que es el SOAT, seguro obligatorio de accidentes de tránsito, no seguro obligatorio de responsabilidad civil. Y eso es lo importante, porque ahí se deriva cómo operan, qué se indemniza, quién entra primero a pagar, qué títulos de imputación se tienen, qué coberturas y cuantías para indemnizar una y otra. En Colombia tenemos este mapa. En un accidente de tránsito como los que acabamos de ver, tenemos el seguro obligatorio de accidentes de tránsito. Este cubre a la víctima de accidente de tránsito, ciclista, peatón, motociclista, ocupante de vehículo. Cualquier persona que en cualquier circunstancia resulte lesionada, fallecida por accidente de tránsito. El primer colchón, la primer cobertura, la atención inmediata, la brinda el seguro obligatorio de accidentes de tránsito. No importa quién tuvo la culpa, no importa la responsabilidad, la impericia, la violación de reglas, eso no importa para el SOAT. Usted está accidentado, entra a una clínica y tiene unas coberturas inmediatas para la atención de gastos clínicos, médicos, quirúrgicos, hospitalarios, transporte. Agotadas las coberturas del SOAT, si la lesión es muy grave, viene una segunda capa que tampoco mira la responsabilidad en los títulos de imputación, sino que opera automáticamente, que es nuestro, el ADRES, que es como la capa del sistema de seguridad social que se alimenta de las primas del SOAT. Digamos que es una segunda capa o una capa en excesos para que me entiendan. Ahí la víctima que entró al hospital sigue siendo atendida, entonces en primer lugar por el SOAT hasta que se acabe la platica y cobertura del SOAT. Segundo lugar por el ADRES FOSIGA, que es como una segunda capa con otros recursos que administra el Estado. Hasta ahí está muy bien. Tercera capa, el Sistema General de Seguridad Social. Normalmente en Colombia hay una cobertura de más del 95% de la población, hay lo que llamamos allá las EPS y las IPS. Entonces, ese sistema de seguridad social atiende a esa víctima. Mire que hasta aquí no estamos hablando de pólizas de responsabilidad civil. Ese es otro producto que ya lo definimos ahora y volveremos más tarde en unos minutos sobre él. Y ya quienes con la capacidad económica, que en Colombia no pasa de más del 10%, puedan adquirir un plan voluntario de salud con los costos que eso implica. ¿Qué pasa con el SOAT? El SOAT es un producto muy bonito en Colombia y así como hablo mal de algunas reglamentaciones y algunos defectos normativos que tenemos en el país, también tenemos que decir que Colombia ha sido ejemplo en Latinoamérica en la madurez, en la estructuración, en el avance, en la evolución del SOAT, de este seguro de accidentes de tránsito. Repito y perdónenme que insista, no de responsabilidad civil, sino de accidentes de tránsito. Y tenemos desde 1970 hasta el año pasado una serie de ajustes. Traigo las normas más importantes. Esto tiene más de 50 normas de ajuste, reglamentaciones, cambios, modificaciones, adiciones, pero implica un esfuerzo del legislador, del gobierno, con las aseguradoras, con la asociación de víctimas, cómo
ajustamos, cómo mejoramos el producto, cómo manejamos el análisis económico del derecho para que la prima pueda ser sostenible también y la siniestralidad tan alta, y todo ese tema que es muy actuarial, muy financiero, muy técnico, muy de estadísticas, se mantenga vigente. Lamentablemente, vuelvo al tema cultural, más del 40% del parque automotor en Colombia, y esto es una vergüenza, evade el SOAT. Esto da pues retención del vehículo, esto da unas multas enormes. Allá ya tenemos funcionando unas camaritas, ustedes toman fotos por todas partes y le llega su reporte por correo electrónico, por WhatsApp, debe tanto de multa, y el día que lo coja un guarda, le guardan su carrito, un guarda de tránsito, y tiene, digamos, tiene dientes la norma, pero aún así tenemos una evasión de más del 40%, eso es vergonzoso. Volvemos al tema cultural. ¿Cuál es la naturaleza del SOAT? Es un producto estándar. No es que la compañía pueda negociar coberturas, dar más o menos, excluir esto o aquello. Es lo que la ley establece. No hay nada que pactar. Es un contrato de adhesión. Esto es lo que establece la ley. Y usted, compañía de seguros, solo vende este producto. Y usted, asegurado, solo puede comprar este producto. Y usted, clínica o hospital, solo puede atender con este producto y con estas coberturas. Ahí no hay discusión, se lo venden en cualquier parte. Ampara a todas las víctimas de accidente de tránsito, todas. Es un seguro de naturaleza mixta. ¿Por qué? Porque tiene una combinación importante entre seguro de daños y entre seguro de personas. En el seguro de daños hablamos que es de carácter indemnizatorio, y esto es muy importante. Gastos, decía ahorita, médicos, quirúrgicos, farmacéuticos, hospitalarios, funerarios si falleció la víctima, el peatón, y de transporte. Ese es seguro de daños de carácter indemnizatorio. Y tiene la otra naturaleza, que es seguro de personas, y aquí ya es compensatorio en lugar de indemnizatorio, que es la incapacidad permanente, la muerte, una serie de coberturas adicionales en las que sí se permite la acumulación con las normas de la responsabilidad civil. Repito, este producto no tiene miramientos ni análisis que tengan que ver con la responsabilidad civil. Vamos a tener que avanzar porque faltan 8 minutos. En Colombia sí tenemos seguros obligatorios de responsabilidad civil, pero no para vehículos particulares, para el transporte público de pasajeros. Esto fue una norma de 1990 de nuestro Código de Comercio, que se reglamentó en estos decretos para el transporte distrital y municipal de pasajeros, para el transporte por carretera, para los pasajeros en taxi, para la carga no nos importa para esta conferencia, para el transporte escolar, que es el especial, turismo, hospitales, colegios, y para el transporte automotor mixto. Digamos que hay una reglamentación desde 2001 nutrida, importante, que impone la obligación de asegurar la responsabilidad civil. En ese orden de ideas, la empresa de transporte público no obtendrá tarjeta de operación, no podrá prestar el servicio si no tiene expedida y vigentes las pólizas de responsabilidad civil obligatorio con unas coberturas básicas. Digamos, yo lo traigo en dólares para que ustedes lo vean más claro. En Colombia es de 60 salarios mínimos por persona, por pasajero, si es pasajero o si es externo a la actividad transportista, peatón, ciclista, motociclista, de $17.500. ¿Son coberturas bajas? Sí. ¿Qué hacen las empresas de transporte bien constituidas en Colombia? Toman la póliza obligatoria, porque sin esta no pueden operar, repito, pero adicionalmente toman unas capas superiores, segunda capa, tercera capa, o capa en exceso, o capa complementaria, en la que dice, primero cumplo con la norma para poder operar, listo, ahí tiene su certificado, su póliza está funcionando, pero como el riesgo mío no va a valer 17.500 cuando es una persona inválida de 25 años, o le cause la muerte a un padre de familia con 5 hijos, pues entonces tomo unas capas superiores que cubran el riesgo, y en ese sentido, pues la operación es distinta, y cubre el patrimonio que tiene que cubrir una actividad tan riesgosa en un medio cultural tan adverso como el nuestro, que es la responsabilidad civil. Está el amparo de póliza contractual para los pasajeros,
y extracontractual para los externos a la actividad transportista, repito, ciclistas, motociclistas, peatones u ocupantes de otros vehículos. Digamos que este producto funciona bien, está bien reglamentado y se cumple. ¿Qué pasa? Que adicionalmente Colombia permite, y se los entregaré en el libro, en el PDF que les voy a entregar, de que publiqué con la Universidad de Girona en Colombia, es que se pueden constituir fondos de responsabilidad civil. Es decir, yo puedo cumplir como empresario del transporte con la primera capa obligatoria y adicionalmente ser mi autoasegurador con unos fondos muy organizados que se manejan con los aportes de los propietarios de los vehículos mediante contratos de fiducia en los que se constituyen unos fondos importantes para atender esas capas superiores cuando los daños son grandes. Esa es una figura importante, funciona bien en Colombia y creo, por lo que he escuchado de los transportadores, que permite economizar costos en lo que tiene que ver con la prima de las compañías de seguros. Digamos que es un tema alternativo importante. Nos quedan 5 minutos. Ese seguro obligatorio de responsabilidad civil de transporte público de pasajeros en Colombia no termina con el no pago de la prima de forma automática. Es decir, en Colombia y en Panamá y en general en el mundo, si no hay prima no hay seguro. Así de sencillo. Termina automáticamente el contrato de seguro, pero en por la sensibilidad y el riesgo que implica el tema, hay unos protocolos adicionales para que se cancele. No se cancela automáticamente, tiene que haber una comunicación a la autoridad competente, tiene que haber una comunicación y que pase un mes al transportador, tiene que cancelarle la licencia para que preste el servicio. Digamos que sí se cancela, pero de otra manera, con otros protocolos y más, con otras garantías para las víctimas. El tema del deducible es un tema que se discute en Colombia. Si la norma impone $17.500 o $29.000 para el transporte escolar, pues son 29 y no 29 menos el 10. Entonces yo sostengo, a pesar de que también represento a las aseguradoras, que esos productos básicos no deben tener pactado deducible. Las capas superiores sí, pero la capa básica primaria no debe tener pactado deducible. Ni exclusiones de lucro cesante, eso es otro debate importantísimo, ni exclusiones de perjuicios extrapatrimoniales que lo planteamos al inicio de la conferencia. En fin, temas valiosos. Otro asunto con las aseguradoras que tiene que ver con la responsabilidad es que las aseguradoras tienen en Colombia un mes, ojo, un mes, no 30 días. Suena parecido, pero no es lo mismo. Los días se cuentan en días hábiles, el mes es el mes calendario suyo y en China y en cualquier parte del mundo. Entonces, un mes para pagar después de la reclamación. Esa reclamación tiene que estar aparejada de dos cosas: demostrar la ocurrencia del siniestro y demostrar la cuantía del daño. Entonces ahí viene un debate, porque a partir de ese mes se activan muchas cosas. El título ejecutivo, la póliza se convierte en un título ejecutivo y se podrá a la víctima en responsabilidad civil, que es beneficiario, les decía desde el inicio, podrá demandar ejecutivamente a la aseguradora y con ello practicar las medidas cautelares. Y eso es gravísimo para la compañía. Y segundo, empieza a contar el interés de mora, que es el doble del interés corriente bancario en Colombia. Eso es una locura. Normalmente valen más los intereses que la prestación que se debe en virtud del contrato de seguro. Y cuando embargan una compañía de seguros, la norma dice, si su pretensión es de 500 millones de pesos, para poner cualquier ejemplo, usted puede embargar hasta el 50% más. Esto es 750. Y como usted no sabe en qué bancos tiene la aseguradora cuentas, tira con regadera y dice, embárgueme en estos 20 bancos, a ver en cuál tiene. Y las compañías tienen cuentas por lo menos en 8 o 10 bancos. A usted le están embargando en un proceso de estos, fácilmente, de una pretensión de 500 millones, le están embargando 10.000 millones y le cogen 10 cuentas. Y eso ocurre los viernes a las 4 de la tarde, no sé por qué. Entonces quedó bloqueada la aseguradora.
Aparece la fiscalía, aparece superintendencia financiera, todo el mundo se paraliza, no hay con qué hacer un pago, bloquearon la compañía de seguro y hay que esperar el fin de semana. Y ahora con la oralidad, que funciona muy bien en Colombia, con la virtualidad, pero que ese contactico a veces hace falta con el juez y toda la cosa, pues vaya, levante esos embargos y explíquele al juez que ya le embargaron 10 cuentas, que desembargue 9 y deje una embargada. Eso es todo un lío en Colombia y ocurre con alguna frecuencia. Para terminar, que me queda un minuto, les quiero mostrar qué pasa en Colombia con las reclamaciones de responsabilidad civil, que también es vergonzoso. Los abogados, y esto es un tema que también tengo escrito y lo puedo compartir, tenemos una fama, mala fama, bien merecida. Nosotros en ocasiones cuando asesoramos a las víctimas las revictimizamos, porque las montamos en unas falsas expectativas, en unos cuentos de hadas, en una danza de los millones que no corresponden a la realidad de la tipología del daño y la indemnización plena del daño. En ese orden de ideas aparecen unas pretensiones en las demandas que terminan siendo irrisorias. Y si usted mira aquí, por ejemplo, estos dos ejemplos de solo la firma de abogados que yo represento, no es de todo Medellín ni de todo el país, y de solo una compañía de seguros, y de solo un producto que es el de responsabilidad civil. O sea, esto es el 0.0001% del mundo del seguro en Colombia, si acaso. Pero miren la evidencia. Reclamaciones por 30.000 millones de pesos, convertirán eso a dólares, dividiendo por 4.000, con un valor de sentencia de 4.000, es decir, una desviación o un exceso en las pretensiones, de parte no de las víctimas, de los abogados, que son los que saben sumar, plantear pretensiones y pedir o pedir mal o exagerar. Una desviación de 85%. Entonces en Colombia apareció una norma que lleva a abogados, bájele la ganita a los números, sea serio, no genere falsas expectativas en la víctima que ya llegó con un problema de invalidez a su oficina para que usted le genere otro problema y lo revictimice. Y si usted se excede pidiendo así como está en la gráfica, estas son cifras reales, tenebrosas pero reales. Si usted se excede, la diferencia entre lo que pidió mi amigo y entre lo que el juez reconoció, si excede el 50%, que aquí tenemos el 85%, paga a título de multa el 10% de la diferencia. Es decir, eso es un platal y están condenando en ocasiones a las víctimas y en ocasiones a los abogados. Sostengo que es responsabilidad profesional de nosotros los abogados, porque somos los técnicos, los que asesoramos, a pagar esa multa. Que no, unos jueces muy guapos lo descuentan de la indemnización. Les digo una cosa, en ocasiones la víctima, por cuenta de la irresponsabilidad profesional nuestra, queda debiendo plata, así le reconozcan indemnización. Y este es 2022, 36.000 millones valor pretendido, contra un pago de 7.000, desviación de más del 80% también. Esta estadística la tenemos desde hace 10 años, no se las traje todas porque no había tiempo y ya me pasé, pero lo que quiero mostrar y llamar la atención es que en responsabilidad no es lo que uno se imagine, no es la danza de los millones, no son las falsas expectativas, hay que estructurar con seriedad, con profesionalismo, con criterio técnico actuarial, lo que corresponde a la indemnización plena del daño. Les agradezco mucho, me pasé 2 minutos, ofrezco disculpas y gracias por la atención.